¿qué tal? Bienvenidos a su programa Enterarte en esta su segunda emisión. Mi nombre es Andrea López y en esta ocasión me estará acompañando Ana Flores. Hola Ana, ¿cómo estás? Claro Andrea, el día de hoy tendremos contenidos muy interesantes y por sobre todo enriquecedores. La temática de este programa serán las artes visuales, entre las cuales se incluyen la fotografía, la pintura, la escultura, el grabado, el arte digital, entre otras. Sí, así es. Hay múltiples formas de expresar el arte, ¿no? Ejemplos de esto son la noche estrellada de Van Gogh, la Venus de Milo, la fotografía del hombre y la luna tomada por Neil Armstrong, caricaturistas famosos y emblemáticos como lo es Charlie Hebdo. Y bueno, el arte va tomando muchísimas formas, ¿no? Claro, de esta manera nos vamos apropiando del arte y de las obras artísticas en las que nos vemos inmersos y nos vamos identificando con ellas. Es por ello que mandamos a nuestra conductora Melissa Espadas al Parque del Alemán para preguntarle a la gente cuál es su obra favorita. Vamos a verla. Todos hemos disfrutado alguna vez de una obra de arte como es la pintura e incluso nos hemos regocijado en ellas. También hemos disfrutado de dibujar, de colorear y por qué no de garabatear en la esquina de una servilleta. Es por eso que hoy salimos a averiguar qué es lo que saben las personas acerca de las obras de arte más conocidas. Así que acompáñame a verlo. ¿Cuál es tu pintura de arte más conocida? La última cena. La primavera de Botticelli. El autorretrato de Frida Kahlo. La Mona Lisa. El beso de Klimt, que es el romanticismo en persona y la felicidad por los colores, por las formas y por todo. De Edvard Munch, El grito. La Sagrada Familia. ¿Qué te hace sentir esa pintura? Felicidad. Cariño. Tristeza. Tristeza. Felicidad. Miedo. Susto y amor. Sin duda, las obras de arte nos transmiten muchas emociones que a veces son difíciles de explicar, pero sabemos que ellas estarán con nosotros para toda la vida. Ahora dime, ¿cuál es tu obra de arte más conocida? Reportó para Enterarte, Melissa Espadas.